Aviva, diga conmigo, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, los versos 6 y 7. Cuando lo tenga, diga amén. Y si no lo he encontrado, ¿qué va a decir? Te sigue alabando al Señor. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, dicen de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me concedes en este día domingo, Señor. Compartir de aquí, desde tu altar, Señor, de este lugar santo, Dios, compartir el pan de vida, Señor. La palabra, Señor, que sacia nuestra hambre espiritual. La palabra tuya, Señor, que nos permite el crecimiento, Señor, que lleguemos a la madurez espiritual que tú quieres que todo hombre llegue, Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú, Santo Espíritu, Dios, iluminándome, Dios, tomando control de mi vida, Señor, para que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea inspirada por tu Santo Espíritu. Y que llegue, Señor, al corazón, Señor, y que tú hables. Tú que conoces, Señor, la necesidad. Tú que conoces, Señor, y has estado y estás, Señor, aún cuando no estamos en la iglesia, en tu templo, Señor, a donde quiera que vayamos, sea de vacaciones, sea de trabajo, Señor, sea para entretenernos, Señor, allí tu Santo Espíritu está con nosotros. Y nada, Señor, se escapa de tus ojos. Te damos la gloria y te damos la honra. Amén, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Dígale a su hermano que está a su lado, Dios es bueno. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que por las redes sociales, amén, nos están viendo, están escuchando domingo tras domingo, y que ellos a la misma vez comparten con otros el mensaje que es predicado aquí en la iglesia de Corona. Reciban todos un abrazo, que sean todos bendecidos, y vamos a hablar en este día sobre el tema aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Estas fueron unas palabras que el gran apóstol Pablo, el padre espiritual de Timoteo, se las dirige a él. Pablo
escribe esta carta desde una prisión romana. Y es posible que fuera antes de su ejecución. Pablo sabía que sus días estaban contados y que valía la pena aún estar en la prisión por causa del evangelio, valía la pena. Pero había en el corazón del apóstol Pablo un amor por Timoteo, porque lo había visto crecer, lo había visto dar fruto, lo había visto que Dios lo había llamado al ministerio, había notado que en él que Dios había depositado gracia y don del Espíritu Santo y que él iba a seguir el legado que el apóstol Pablo había comenzado. Timoteo estaba siendo pastor en la iglesia de Éfeso y Pablo toma este momento desde la cárcel para animar a Timoteo. Mire qué interesante que no importa en el lugar que usted esté o la situación que usted esté pasando, si usted está bien conectado con el Señor, si usted está lleno del Espíritu Santo y usted ha entendido el propósito de Dios, desde aquella situación más dolorosa y más crítica, el Señor le puede usar a usted para que usted bendiga a alguien, para que usted exhorte a alguien, para que usted anime a alguien, para que usted motive a alguien. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque déjeme decirle que una de las mejores cosas que puede tener un creyente es que cuando usted abra su boca, ay, mi alma te alaba, no sea para quejarse. Que cuando usted abra su boca, no sea para criticar. Que cuando usted abra su boca, no sea para confesar cosas negativas. Que cuando usted abra su boca, sea para exhortar, levantar, arguir a alguien que está en necesidad. Pablo se olvidó de la situación que él tenía y se enfocó en aquel hombre joven que tenía un camino por delante. En aquel hombre joven que él le dice, lo aconseja varias veces a que predique la palabra del Señor, a que no tenga en poco su juventud, la edad que tiene. Porque en las cosas espirituales, mis amados hermanos, Dios usa al más pequeño como hasta el más grande. Y muchas veces porque las personas son jóvenes, lamentablemente caemos en el error de no estimar lo que Dios ha puesto en esa persona. Algo a mí el Señor me ha enseñado. Y es que no importa la edad que tenga, si Dios lo puso en un lugar, en un ministerio específico, hermano, esa persona se merece todo el respeto y todo el apoyo de aquellos que hemos caminado un poco. Porque Dios lo puso ahí o la puso ahí y nosotros tenemos que honrar a Dios, amén. Como cuerpo de Cristo tenemos que honrar a Dios y los ministerios y los líderes que Dios pone en la iglesia, independientemente de la edad o de la madurez que puedan tener. Si no tienen la madurez espiritual, es nuestra responsabilidad de darle el ejemplo, de guiarles, de tomarles de la mano y siempre tener una palabra, hermano, de que Dios está con ellos, de reafirmarlos en la fe. Porque un día tú y yo vamos a pasar, un día tú y yo no estaremos aquí. Yo no sé usted, pero yo sé que nosotros no vamos a durar toda la eternidad. Ese no es el propósito de Jesús, que nosotros estemos en un ministerio toda la vida. Amén. Tarde o temprano hay que darle la batuta a un siervo o una sierva.
Y el apóstol Pablo desde aquel lugar le escribe a Timoteo. Pablo recuerda que en él había una fe sincera, una fe que él estaba dando fruto porque había tenido una madre y una abuela, nos dice la palabra del Señor, que se habían encargado, que habían entendido lo que es la formación espiritual de nuestros niños. Y aquella mujer y aquella abuela se encargaron de que la palabra del Evangelio, la palabra del Señor fuera compartida, y que este jovencito Timoteo desde niño aprendiera las Escrituras. Y Pablo allí lo describe, que la fe de Timoteo era una fe genuina, porque hay fe, hay fe que gente profesa fe, pero la fe no es genuina, ¿sabe? La fe solamente es una apariencia. Pero déjeme decirle que ante los ojos de Dios, Dios sabe cuando nuestra fe es genuina o nuestra fe es artificial. Y hay recompensa para aquellos que han demostrado una fe genuina. Y también hay una retribución de parte de Dios para aquellos que pretenden ser algo y no lo son. La palabra de las Escrituras nos dice que Jesús dijo estas palabras: habrá muchos que me llamarán Señor, Señor, y yo no les voy a conocer. Habrá muchos que dirán: Señor, yo hice esto en tu nombre, aquello en tu nombre, y el Señor dice: nunca os conocí. Dios hizo cosas bonitas a través de ellos, pero nunca honraron a Dios y nunca fueron obedientes a la palabra del Señor. Pero la fe de Timoteo era una fe genuina. Timoteo sabía lo que era la fidelidad. Timoteo sabía lo que era la obediencia. Timoteo sabía lo que era la pasión y el amor por el Evangelio, que es el mismo amor y la misma pasión que nosotros tenemos que tener cada día. No obstante, déjeme decirle que aunque nosotros podamos estar firmes en la fe, vienen momentos a nuestra vida que quizás el fuego, la llama del Santo Espíritu de Dios, que fue depositada en nosotros el día que nosotros hicimos esa confesión de fe, el Señor Jesús nos selló con su Santo Espíritu, y el Espíritu de Dios vino a residir en nuestras vidas y nos ayuda en todas nuestras debilidades. No obstante, hay momentos en nuestra vida que esa llama del fuego del Señor en algún momento puede empezar a disminuirse. Puede llegar un momento dado que esa llama se empiece a apagar. Y en el caso de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice: lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, tenemos que entrar, ver cuál es el contexto, el tiempo que Timoteo estaba viviendo. Los tiempos de Timoteo, al igual que del apóstol Pablo, hermano, para aquella década de los 60 después de Cristo, fue una época fuerte. No como ahora, que nosotros podemos gozar de la bendición de la libertad de culto. No como en este tiempo que no nos andan siguiendo, persiguiendo,
sino que en ese tiempo, hermano, había mucha persecución contra los creyentes, se sufría mucho. Muchos fueron llevados, los pusieron en las hogueras, los quemaron, muchos fueron lanzados a los leones. La campaña de Nerón fue una campaña agresiva contra los cristianos, y los comentaristas, los estudiosos dicen que posiblemente Timoteo se sintió intimidado por lo que estaba ocurriendo. Sintió cierta intimidación porque el apóstol Pablo, aquel hombre que se había esforzado en predicar, ahora estaba preso en un lugar y estaba listo para ser ejecutado. Y Pablo le dice: por tanto, te aconsejo que avives el fuego del Señor. Él no le está diciendo que ore para que ese fuego del Señor sea avivado. Él está diciendo que el Señor espera de parte de nosotros que nosotros de una manera diligente, de una manera sabia, busquemos, identifiquemos aquellas cosas, mis amados hermanos, que puedan provocar, que puedan resultar en que esa llama, la llama del Espíritu Santo que tiene que estar encendida en nuestra vida, se vaya a enfriar. ¿Y qué cosas pueden apaciguar? ¿Qué cosas pueden provocar que esa llama? ¿Cuántos de ustedes han sentido la llama del fuego de Dios? Déjeme decirle, como en el caso de Timoteo, la intimidación, las aflicciones, las persecuciones, la crítica, el desaliento, pueden apagar esa llama en nosotros si nosotros dejamos y alimentamos estas cosas. Hay gente que puede hacer comentarios que te pueden afectar tu vida espiritual, y que esa llama, en vez de crecer, vaya disminuyendo. Pero nosotros tenemos que estar con los ojos muy abiertos para poder discernir, porque muchas veces son las tramas del enemigo. El enemigo quiere por todas partes distraerte. El enemigo quiere por todas partes que tú seas desconectado de esa comunión con el Señor. Y cuando el fuego, la llama tuya se va disminuyendo, hermano, podemos caer, si no la atendemos, podemos caer en un estado peligroso. Ese fue el estado de la iglesia de Laodicea en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que nos dice la palabra del Señor que Dios les reprende porque no eran fríos ni calientes. Era una iglesia que había sido prosperada. Los creyentes de aquella iglesia habían visto una manifestación física del poder de Dios. Sus finanzas habían aumentado, su estado social había cambiado completamente. Vivían en comodidad, no tenían tantos problemas, y eso le llenó a ellos de tal manera, hermano, que produjo en ellos un alejamiento cada día del Señor. Y déjeme decirle que cuando nosotros permitimos que ese alejamiento, ese enfriamiento venga a nuestra vida, hermano, se convierte en algo peligroso. Hay una anécdota que trae un mensaje bien bonito que yo quisiera compartir con ustedes. Se trata de un leñador que encendía un fuego cada mañana en su cabaña. Él sabía que debía alimentarlo con leña cada cierto tiempo. Pero un día, muy ocupado, escuche, en sus oficios, en las
faenas del diario vivir, en los quehaceres, olvidó añadir leña. Cuando regresó de sus labores, el fuego se había apagado completamente y tuvo que empezar desde cero. ¿Cuál es la lección de esta anécdota? La lección es muy clara. La lección es que hubo un descuido espiritual en nuestro caminar con el Señor. Puede suceder que el fuego del Señor, la presencia del Señor en nuestra vida se vaya menguando y menguando y menguando hasta que no se dé cuenta, porque lo que pasa es que no se da cuenta. La persona no se da cuenta. Hay un descuido en buscar la presencia del Señor, en orar. El orar que nos mantiene en contacto con la presencia del Señor, en comunión con el Señor, la vamos perdiendo. La lectura de la palabra, el congregarse. Muchas personas dicen, un día yo no tengo que estar todos los días metido en la iglesia para servirle a Dios. Y hermanos, muchas veces nos acostumbramos y dicen, hoy yo no voy a ir, total un día que yo no vaya, no hace daño. El problema es que pasa un día, después viene el otro día, el otro día el diablo te pone algo y no vienes a la iglesia y dices, es que tengo que hacer algo. Y viene el otro día y cuando vienes a ver, hermano, tú como tizón, tú como una persona llena del fuego del Señor, te vas enfriando y enfriando, y ya lo que te importaba, lo que te interesaba, estar en la presencia del Señor, sentir el gozo del Señor, ya no lo sientes. Se cuenta que un joven decidió mantener una lámpara encendida en la entrada de su casa como símbolo de su fe. Cada noche la encendía con aceite fresco. Pero un día, por cansancio, diga conmigo, por cansancio, dijo, hoy no pasa nada si no le echo aceite. Y así fue pasando un día, luego otro día, hasta que una noche, escuche, una noche, un gran apagón en todo el vecindario. La gente acudió a su casa buscando luz, pero su lámpara, ¿qué le pasó? Estaba apagada. No importa, no pasa nada si no le echo aceite, decía. No podemos vivir de experiencias pasadas. La vida en Cristo se trata de cada día tener una experiencia renovadora con el Señor. Que cada día que nosotros vivimos como si fuera el último día aquí en la tierra. Que cada día que nosotros vivimos aquí tenemos que anhelar, añorar la presencia del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida. Que nosotros necesitamos renovar nuestra relación con Dios a diario. El aceite representa la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sin ella nuestra luz se apaga, mis amados hermanos. Estas dos ilustraciones nos enseñan la importancia de que aún con cansancio tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir buscándole en espíritu y en verdad, que no nos podemos distraer, que los quehaceres del día, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, hermano, no pueden
No podemos permitir que eso entre a nuestra vida y caigamos en descuido. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de manos. Otra cosa, hermano, que puede que, o que hace, no que puede, que hace que el fuego del Señor, la presencia del Señor, se vaya disminuyendo. Proverbios 28 dice, versículo 19, me parece que si alguien lo puede, si lo tiene por ahí, si no es, no sé qué está ahí, si no es el 19, el 29. Dice, el que encubre su pecado, ¿no qué? No prosperará. En otras palabras, 28:8. El que encubre su pecado no prosperará. Quiere decir que cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros cometemos pecado, sea sabienda o no, sea que cedamos a la tentación del enemigo o sencillamente tomamos la decisión de pecar, porque se puede dar, hermano, esa situación. El consejo bíblico es que tenemos, inmediatamente que usted falle delante de la presencia del Señor, y nadie está exento de fallarle a Dios, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que confesar nuestra falta. Y el mismo versículo dice, pero el que confiesa su pecado, el que se da cuenta que le ha faltado a Dios, el que se da cuenta de que ha caído de la gracia de Dios, y dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y las dos la clave en ese versículo es confesar el pecado, pedirle perdón a Dios, pero también apartarte de él. Porque de nada te vale que tú digas, Señor, perdóname, todos los días le digas, Señor, perdóname, y estés cayendo y haciendo el mismo pecado. Tienes que apartarte de él. Tienes que morir a eso. Tienes que pedir a Dios, Señor, libértame de este pecado. Porque el pecado, hermano, nos separa de Dios. Y el pecado lo que te hace es que esa comunión con el Espíritu de Dios, el fuego de Dios, esa llama, la va apaciguando, va menguando cada día. ¿No fue eso lo que le pasó al rey David? Aquel hombre grande, escogido por Dios, ungido por Dios, llamado por Dios, que Dios le dio grandes victorias. Contra el gran filisteo, con grandes ejércitos, y en un momento dado, el descuido espiritual, cegado por sus pasiones, cometió un gran pecado ante los ojos de Dios y lo quiso encubrir. Porque si hay algo que el ser humano es muy bueno haciendo, es que trata de encubrir su pecado. Es que trata de justificar su pecado. Es que trata de negar su pecado. Es que trata de olvidar
de que Dios está presente en todo lugar. Se olvida de que el mismo Dios que está en la iglesia está en la casa. Que el mismo Dios que está en la iglesia está en las vacaciones. Ay, 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 ay. El mismo Dios que está en la iglesia está en aquel lugar donde nadie te ve. Ahí está el Espíritu de Dios. Y que Él sabe ciertamente lo que tú haces y lo que yo hago. Y dice la palabra del Señor, esas fueron las palabras por medio del profeta Natán a David, que quiso encubrir su pecado. Dios le mandó al profeta y le mostró que él había pecado. Y después Dios le dice, lo que tú hiciste en secreto te va a salir al público a plena luz. Porque cuando tú tratas de confesar, cuando tú tratas de ocultar el pecado y creer que todo está bien porque nadie me vio, y no te humillas delante de la presencia de Dios y no te apartas de Él y te arrepientes de corazón, hermano, Dios tarde o temprano nos los va a sacar a la luz. Y tarde o temprano, hermano, como él ora en el Salmo 51, que ya no sentía la presencia de Dios, que sus huesos se habían enfermado, hermano, que ya no sentía el gozo de la salvación. Eso nos sucede también a nosotros. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Ese es el mandato del apóstol Pablo. Aviva el fuego del don de Dios. Cada uno de nosotros, independientemente quién sea usted, Dios le ha dado una habilidad, una gracia espiritual o una gracia humana para que usted la ponga al servicio de los demás y al servicio de Dios. Todos de nosotros, dice la palabra del Señor, que Dios ha derramado algún don para edificación del pueblo del Señor. Y el apóstol Pablo le dice, tú recibiste un don de parte de Dios, un llamado de parte de Dios. Tú recibiste un encargo de parte de Dios. Y tú ahora no te puedes olvidar. Ahora tú tienes que avivar, renovar tu fuerza, tu fe, para la gloria del Señor y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuántos adoran al Señor? Y ciertamente Dios le había dado a Timoteo el ministerio de la pastoral, pero también el ministerio, junto con la pastoral, viene el de la enseñanza, el de la predicación, de la exhortación. Y Timoteo tenía que llenarse de fe y de las fuerzas del Señor, porque Dios mismo le había confirmado por medio del apóstol Pablo, a través de la imposición de sus manos como apóstol, le había confirmado que él había sido llamado para el ministerio de pastorear, de cuidar un rebaño, de guiar las ovejas del Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el don que Dios ha depositado en ti? ¿Cuál es la habilidad que tú tienes? No me digas que tú no sirves para nada. Porque los que no sirven para nada, hermano, y los que no, déjeme decirle algo, se lo voy a decir con mucho amor. El que no sirve, el que no vive para servir, el que no vive para poner en obra y en servicio lo que Dios te ha dado, hermano, entonces tú vienes a ser como la luz que se esconde
en un lugar oculto y que no resplandece. Tú vienes a ser como aquella sal que no sirve para nada, que lo único que sirve es para ser pisoteada. Pero Dios te ha llamado a ti y Dios te ha dado gracia. Pero muchas veces, hermano, estamos tan confundidos, estamos entretenidos en tantas cosas que se nos olvida que Dios ha puesto algo en nosotros para la obra del Señor. Y tú tienes que identificar lo que Dios ha puesto en ti y tienes que usarlo para Él. A Moisés le dijo: tú tienes algo en tu mano, usa esa vara y abre el mar. Hermano, usted no sabe lo que Dios puede hacer con las cosas que aparentemente son débiles, con las cosas que aparentemente son simples, hermanos. Gente que tiene el don de la hospitalidad, de recibir a otros, de orar por otros, de visitar, de aconsejar, de ser oídos a otros, hermano, de exhortar, de enseñar, de cantarle a Dios, de adorar al Señor, de tocar un instrumento. Y muchas veces nos sentamos ahí y ponemos nuestra mirada y nuestros oídos a tantas cosas y nos olvidamos de que Dios nos ha llamado y nos ha plantado en un lugar específico para ser usados como instrumentos de Él. Hay gente que no son cortos de palabra, hay gente que tienen temores, pero mire, tienen una sonrisa y tienen una amabilidad y tienen una gracia del Señor que tan solamente con saludarte y decirle Dios te bendiga, no hablan mucho, pero lo que dicen, hermano, cuando sueltan una palabra, es una palabra de bendición. Porque hay personas que hablan y, hermano, lo que sale, espérese una cosa, déjeme ir al pasito. Hay personas que hablan, hermano, y te inyectan fe, te alientan, te levantan. Y cuando tú te sientes con las baterías que las tienes descargadas, te dicen, no, todo es posible con el Señor. Pero hay gente que abre sus bocas, hermano, y son como los bomberos, los que tienen un extinguidor por su boca, que se encargan de apagarle el fuego a cualquiera. Y usted está gozoso, ay, gloria a Dios. Y entonces viene ese que no es un ministerio. No hay tal ministerio como el ministerio del extinguidor o del bombero. Es una manifestación de la carne. Y ve al hermano que se está gozando. Y ve al hermano que entra por ahí, humilde. Y lo primero que le dice, ay. Y lo primero que le dice, ay, no, tú eres emocionado. Y después le dice, y así tú vienes a la iglesia. Y hermano, y empiezan a buscarle críticas y falta a los demás. No, hermano, no se deje usar por el diablo. Cuando usted abre la boca, que salga de su boca una palabra que bendiga a alguien, que levante a alguien, que le traiga una sonrisa a alguien. Que le diga a la persona, mira qué bien te ve, aunque usted la vea toda despeinada. Aunque se le olvidó planchar el pantalón o el traje, que desde allá se le nota todo estrujado. No se enfoque en eso. A la mujer era que la plancha no le estaba funcionando, tenía prisa. Usted le decimos, ay, pero ese pelo que tú tienes. Y hermano, deja a la hermana tranquila, deje al hermano tranquilo. Enfóquese en usted. No le critique. Y si le va a criticar que el traje, cómprele uno nuevo. ¿No le gustó el peinado de la hermana? Pues llévela al beauty y páguele allí para que le hagan un estilito bueno. Ahí se acabaron los amén. Porque es muy fácil señalar y criticar, hermano. Pero no es señalar y criticar, es poner su boca en acción. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Eso no estaba en el sermón, eso el Señor se lo repartió extra en esta mañana. Nosotros somos instrumentos del Señor. Y una palabra, hermano, usted no sabe el poder de una palabra. Una palabra puede levantar a alguien, pero una palabra a una persona que está frágil en la fe, que está caminando, que está empezando, que es un bebé en la fe, hermano. Y usted le empieza a demandar como si usted fuera el Espíritu Santo. Y tú tienes que quitarte esto y tú tienes que quitarte lo otro. Eso no es el trabajo tuyo. El trabajo de quitar, escuche bien, el trabajo de quitar y limpiar es del Espíritu Santo de Dios que nos santifica. Nosotros somos pescadores. Nosotros buscamos las almas y el que las limpia es Cristo. El que las limpia es el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Señor, me ayude. Que muchos errores cometemos. Y hay lamentablemente mucha gente que no está en la iglesia porque nosotros, nuestras palabras, nuestros comentarios, las echamos fuera. Las echamos fuera. Y Dios nos va a pedir cuenta por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Nos va a pedir cuenta. Aviva el fuego. Renueva. Se aviva significa volver a darle energía a algo que se está muriendo. Hay gente que ha permitido que el amor familiar se muera. El amor conyugal se muera. Que el amor que viene de parte de Dios, que Dios es el ejemplo del amor, hermano, se vaya muriendo en nosotros por lo que estamos viendo. Y una de las señales de los postreros días es que el amor de muchos se va a enfriar por causa de la maldad, de la violencia. Pero no en el cuerpo de Cristo debe suceder eso. Tenemos que cada día esforzarnos en avivar el fuego del Señor, y el apóstol Pablo le está diciendo: aviva el fuego, porque hay una razón por la cual tú te debes de encargar, de consagrarte, de orar, de buscar mi presencia, y es porque lo que Dios ha depositado, el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en ti, no es cualquier cosa. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. No nos ha dado Dios sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cobardía, temor. Lo que Dios ha depositado en nosotros es más grande y más poderoso de toda aquella fuerza del mal que nos pueda amedrentar. Dios no quiere martes. Nuestra hermana Nancy compartió sobre el temor. No podemos vivir en temor constantemente, en miedo. No podemos dejar esa puerta del temor que entra a nuestra vida. Usted se tiene que fianzar en las promesas de la palabra del Señor, de que Dios está con nosotros, de que Él pelea por usted, de que Dios es más grande que los problemas, de que Dios es más grande que la enfermedad, de que el Dios que nosotros le servimos fue el Dios creador,
el que creó todas las cosas, el universo, todo lo que vemos, fue creado por Dios. Y que usted no tiene que tener temor aún cuando usted vaya a enfrentarse a un doctor porque tiene que ir y le van a hacer alguna intervención humanamente. Podemos sentir ese miedo, pero usted no puede dejar que ese miedo se apodere de usted, se paralice de usted. Usted tiene que pararse firme y recordarse que el Espíritu de Dios nos ayuda con nuestros temores, con nuestras debilidades. Y que ese Espíritu de Dios es un espíritu de poder. El apóstol Pablo le está diciendo en el versículo más abajo, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios nos da poder, hermano, cuando nos sentimos incapaces de ponernos al frente y dirigir un servicio, de predicar, de visitar a alguien, de orar por alguien. El Espíritu de Dios tiene poder, porque no somos nosotros con nuestras capacidades, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que habla. Es el Espíritu de Dios, hermano, que nos dice en su palabra que cuando estemos en algún lugar, que cuando enfrentemos alguna situación y no sabemos lo que vamos a hablar, el mismo Espíritu de Dios nos va a traer a la memoria la Escritura. El mismo Espíritu de Dios va a venir sobre nosotros y va a poder ayudarnos a articular claramente. Ese es el Espíritu de Dios. No te ha dado cualquier espíritu, te ha dado el Espíritu de Dios. El Espíritu que estuvo con los profetas, con grandes profetas de Dios, con reyes, que estuvo con los apóstoles y que estuvo con Cristo. Cristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha ungido, me ha dado poder para traer libertad a los cautivos, traer vista a los ciegos. Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos anhela. Y el anhelo del Espíritu de Dios es que nosotros nos pongamos a su disposición, que nosotros le busquemos en santidad. Y cuando le buscamos en santidad, cuando le buscamos de todo corazón, cuando le adoramos, hermano, el Espíritu de Dios toma control de nosotros y nos usa como esos vasos. Porque el Espíritu de Dios no está viendo tu inteligencia, no está viendo si tú eres bonita o eres bonito, no está viendo si tú te sonríes bien o no te sonríes, si tú tienes falta física o no. El Espíritu de Dios viene sobre ti y te quiere usar para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir a otros, para llevarle un mensaje a otros, para darle una palabra a una persona que quizás sea el último día que tiene aquí en la tierra. Una palabra que los va a desatar esa persona. Y le va a quitar las vendas de sus ojos y lo va a transportar del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Por tanto, él le dice, le reafirma a Timoteo, y de la misma manera nos reafirma a nosotros, hermanos, que avivemos el fuego, que sigamos apasionados con él, que no seamos como aquella iglesia de Éfeso que perdió la pasión, el amor por las cosas de Dios. Porque a nosotros nos puede suceder que perdamos ese amor, el amor que Dios se merece, que Cristo se merece, y ya no veamos las cosas espirituales como una prioridad mayor, que no veamos las cosas del Señor, porque Dios nos ha puesto como administradores de su gracia, que no las veamos como una prioridad.
Tenemos que recobrar, volver a la senda antigua, volver al camino antiguo. Hermanos, reconectarnos, porque avivar significa que tenemos que reconectarnos con el Señor, que de alguna manera perdimos esa comunión con el Señor. No necesariamente que estás pecando, pero necesariamente que fuiste descuidado, descuidado. Y el Señor quiere en esta mañana que nosotros nos reconectemos, que seamos como aquel carbón, seamos como los carbones. Cuento una historia de este pastor ya anciano que fue a visitar un miembro de su iglesia que no venía a la iglesia. Y entró a la casa y había, ¿cómo que le dicen a eso? Una chimenea. Y tenía un fuego ardiente. Y ellos conversaron poco. Y el pastor se quedó mirando a los carbones encendidos que estaban allí. Y de momento saca con una pinza un carbón encendido y lo pone aparte. Y tanto el pastor como el hermano en la fe se quedaron mirando el carbón. Y aquel carbón que había estado resplandeciente, ardiendo, empezó lentamente, escuche bien, a apagarse, a apagarse. Cuando se apagó, lo toma pastor y lo pone con los carbones y aquel carboncito apagado empieza a brillar, a encenderse como los otros carbones. El pastor no habló mucho. Y al final aquel hermano, aquella hermana que no se sabe por la razón, había decidido quedarse en su casa y supuestamente adorar al Señor allí. Le dice: pastor, el domingo que viene estaré en la iglesia. Porque entendió, hermanos, que nosotros somos carbones encendidos. Pero para que los carbones puedan encenderse, tienen que estar todos juntos. Y la iglesia, la familia de la fe, la congregación, es el lugar donde nosotros nos mantenemos encendidos, porque cada uno de nosotros estamos ahí en la presencia del Señor. Un creyente que quiera vivir una vida cristiana independientemente, hermano, no va a poder sobrevivir, y tarde o temprano va a sentir el apagón, y tarde o temprano el gozo se le va a ir, y tarde o temprano el enemigo va a hacer estragos en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio y en todo tu hogar. Póngase de pie. Cierre sus ojos. El mensaje es claro. Y el mensaje es: tenemos que avivar el fuego de Dios, el don de Dios en nuestra vida. No nos podemos quedar con las manos cruzadas, ¿sabe? Es muy fácil vivir un evangelio con las manos cruzadas. Muy fácil vivir un evangelio: yo vengo el domingo a la iglesia, estoy bien. Dios quiere más que eso, ¿sabe? Dios quiere que tú avives el fuego en tu vida. ¿Ustedes quieren ver una iglesia creciente? ¿Ustedes quieren ver un pueblo? Que todo esto aquí, hermano, el pastor no lo puede hacer solo. El pastor no es Superman.
El pastor necesita de gente que ejerza sus ministerios, que busquen gente, familias, amigos, que le prediquen a tiempo y afuera de tiempo, que los inviten, que usted les haga ver que la experiencia de servir al Señor vale la pena. ¿Cómo está tu fuego en esta mañana? ¿Qué tanto arde el fuego, la pasión en ti por las cosas de Cristo? Esa pregunta yo no la puedo contestar por ti, pero sí algo sí te puedo decir, es que tú debes volverte a Él y renovar tu pacto con el Señor y decir: Señor, he descuidado mi ministerio. Señor, yo quiero que tú avives el fuego en mi vida. Si hay alguien en esta mañana que necesita oración, el altar está abierto. El Espíritu Santo de Dios que nos anhela, nos llama. Puede arrodillarse, puede venir aquí ante la presencia del Señor. Si hace tiempo que has caído en un letargo espiritual, te has conformado solamente con migajas, con las experiencias